¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la semana 14 del curso de geometría. El tema es cuadrilátero inscrito e inscriptible, ¿no? Ya próximos a este examen vamos a tratar de estar un poco más activos en la cuenta, subiendo más problemas, más ejercicios. Y nada, por favor no olviden suscribirse, compartir el video y darle like. Y dejen su comentario también, por favor, ahí a ver qué tal les pareció el video. Bueno, chicos, entonces, sin perder el tiempo, comenzamos. Muy bien, el problema uno dice, en un triángulo rectángulo ABC, muy bien, vamos a graficar entonces el triángulo. Muy bien, acá tenemos entonces nuestro triángulo ABC, vamos a colocar por acá entonces A, por acá que vaya B y por acá que vaya C. ¿Qué más dice? La mediatriz de AC interseca a la bisectriz del ángulo ABC en T. Muy bien, vamos a graficar entonces la mediatriz. Recordar una mediatriz es un segmento, una recta que corta un segmento en dos partes iguales de manera perpendicular. Está bien, no olvidarse eso. Entonces vamos a colocar que la mediatriz más o menos vaya por acá. Vamos a colocar que la mediatriz más o menos vaya por acá. Por acá más o menos sería la mediatriz, ¿no? La mediatriz del segmento AC. Recordar que si es mediatriz, vuelvo a repetir, lo corta de manera perpendicular y el segmento AC tendría dos lados iguales. Este lado de acá y este lado de acá, ¿no? Esos serían los dos lados iguales del segmento AC. ¿Qué más dice? Interseca a la bisectriz del ángulo ABC en T. Ok, entonces el ángulo ABC, acá no nos especifican que el ángulo B es el ángulo recto, ¿no? No nos especifican, pero por lo general cuando vemos que el ángulo se encuentra al medio, mejor dicho, el ángulo del medio es el ángulo recto en el triángulo rectángulo, ¿no? No nos especifican, pero bueno, estamos asumiendo eso. Entonces nos dicen la bisectriz del ángulo ABC, o sea, este ángulo de acá, corta a la mediatriz en T. O sea, quiere decir que vamos a suponer que esta sea la bisectriz y va a cortar por acá, ¿no? Por acá va a cortar. Entonces, este va a ser el punto T. Este va a ser el punto T. ¿Qué me dice el problema? ¿Qué me dice el problema? Me dice, ¿no? Calcula la medida del ángulo ATC. Muy bien, vamos a colocar entonces el ángulo ATC. Vamos a unir A con T por acá. Y por acá tendríamos entonces, perdón, A con T. Y por acá tendríamos entonces T con C, ¿no? Acá está, T con C. Listo. Eso nos están pidiendo entonces este ángulo que se forma acá, este ángulo que voy a marcar, este ángulo que voy a marcar de rojo, es el ángulo que se está formando, ¿no? Este angulito de acá. Vamos a llamarle ángulo X. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos con la resolución del problema. Vamos a aprovechar entonces primero la mediatriz. La mediatriz, ¿no? Como les comenté, va a dividir en dos lados iguales y además va a formar 90. Si nosotros unimos este punto, que es, bueno, sería la parte superior de la altura, ¿no? En el triángulo ATC, voy a obtener que los dos lados que grafiqué, sea este lado de acá, el lado AT, le voy a colocar tres puntitos, va a ser igual a este lado de acá, el lado TC. Quiere decir que se me va a formar un triángulo isósceles, donde, por ejemplo, si este lado vale alfa, este lado de acá también valdría ¿cuánto? También valdría alfa, ¿no? Ahí está. Ahora, eso es partiendo por la mediatriz. Ahora, la bisectriz también nos ayuda bastante, ¿no? Porque nos dicen que esto de acá es bisectriz. Entonces, qué es lo recomendable cuando tenemos una bisectriz? Simplemente trazar alturas a los lados, pues, ¿no? Vamos a trazar entonces acá las alturas. Por ejemplo, ¿no? Voy a trazar una altura hacia este lado, voy a trazar una altura hacia este lado, por acá, y voy a trazar otra altura hacia este lado. Pero ustedes dirán, acá no hay dónde caer. Claro que hay, solo que lo único que voy a hacer acá es prolongar. Lo único que voy a hacer acá es prolongar este segmento, pues, ¿no? El segmento BA lo vamos a prolongar. Vamos a prolongarlo hasta por acá. Ahí está, lo hemos prolongado. Ahora, como comenté, son alturas. Quiere decir que el ángulo que tienen que formar es 90. O sea, acá tendría que ir 90 y acá tendría que ir 90. Ahí está, ¿no? Eso es lo que tendría que formar. No pareciera, pero otra propiedad es la siguiente, ¿no? Si tenemos la bisectriz, lo voy a hacer por acá. Si yo tengo la bisectriz, justo lo que les comenté, ¿no? Tengo la bisectriz. Por ejemplo, acá alfa y acá alfa.
si yo de este punto trazo alturas hasta acá, o las distancias, estos dos segmentos van a ser iguales. O sea, si esto es A, esto de acá es A. Eso significa que lo que he trazado en verde van a ser iguales. O si esto es tronquito, esto de acá también tiene que ser tronquito. Esto de acá también tiene que ser tronquito. ¿Sí? Ahí está. Tiene que ser tronquito. Y acá se presenta un caso de congruencia especial. Es el cuarto caso de congruencia. El ángulo lado mayor. ¿Qué me dice eso? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá este ángulo, este lado y tengo acá este ángulo. El lado mayor es 3 puntitos. Entonces, observemos nuevamente, tronquito naranja, ángulo de 90 y lado mayor 3 puntitos. Acá tengo en este triángulo de acá, se vuelve a presentar lo mismo, ¿no? Tengo tronquito naranja, 90 y el lado mayor es 3 puntitos. Entonces, llego a la conclusión de que esos dos triángulos son triángulos congruentes. ¿Qué triángulos, profesor? Estos triángulos de acá. Estos triángulos de acá son triángulos congruentes. Ese de acá con este de acá. Son triángulos congruentes. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esto ya estamos culminando el problema. Observa, vamos a suponer que a tronquito, a todo esto, vamos a suponer que vale beta. Todo esto de acá vale beta. ¿Ok? Todo esto de acá vale beta. Entonces acá, ay, perdón, vamos a quitar esto. Ya. Listo. Entonces a tronquito vamos a colocar que todo esto de acá valga beta. Entonces a tronquito acá, todo esto de acá también valdría beta. Quiere decir que este ángulo que se encuentra acá estaría valiendo ¿cuánto? 90 menos beta. Ahora, por ser congruentes, este ángulo de acá también sería ¿cuánto? También sería 90 menos beta. ¿De qué me doy cuenta? Me doy cuenta que inicialmente, este ángulo de acá es un ángulo de 90. Este ángulo de acá es un ángulo de 90. Ahora, ¿qué ha pasado con este ángulo? Este ángulo que estaba delimitado por estos dos lados, ¿no? Ha girado hacia este sentido. ¿Pero cuánto ha girado? Ha girado 90 menos beta y 90 menos beta. O sea, quiere decir que este ángulo que tengo acá es el mismo ángulo que tenía acá, pero simplemente está girado. Y justamente es ese ángulo que nos están pidiendo para nuestro problema, el ángulo X. Entonces con eso queda demostrado que el valor de X vale 90. Por lo tanto, el valor de X es igual a 90. Y esa sería entonces nuestra respuesta para este problema 1. Alternativa correcta, letra A. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema 2, tenemos lo siguiente, nos dice, según el gráfico X, si phi más alfa vale 200, nos piden calcular el valor de X. Muy bien. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, observamos lo siguiente, ¿no? Observo que este ángulo phi está dentro de un cuadrilátero inscriptible. ¿Cuál es el cuadrilátero inscriptible? Este cuadrilátero de acá. Este cuadrilátero, perdón, es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Este cuadrilátero es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Y por propiedad del cuadrilátero inscrito, el ángulo interno va a ser igual a su opuesto exterior, o sea, este ángulo que se encuentra por acá. Entonces, simplemente, ¿qué puedo hacer? Simplemente, como es igual a su opuesto, esto de acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser phi. Tendría que ser phi. Ahora, ¿qué más observo? Observo que el ángulo alfa también está en un cuadrilátero inscrito, que es este cuadrilátero que se encuentra acá. Este cuadrilátero de acá también es un cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, alfa va a ser igual a su opuesto exterior. O sea, quiere decir que alfa se va a encontrar por acá. Por acá entonces se va a encontrar alfa. ¿Listo? ¿Qué me dice la propiedad entonces? La propiedad me dice lo siguiente, ¿no? Entonces, como mencioné, por acá va a estar alfa. La propiedad menciona lo siguiente. La propiedad me dice que alfa, alfa más phi, alfa más phi, alfa más phi, tiene que ser igual a 180 más x. Eso me dice la propiedad. Y bueno, el valor de alfa más phi ya lo conocemos, es dato, es dato. Esto de acá vale ¿cuánto? Vale 200. Esto de acá vale 200.
¿Y 200 es igual a cuánto? 200 es igual a 180 más x. Paso a restar el 180 y me quedaría que el valor de x es igual a cuánto? Es igual a 20. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema 2. Alternativa correcta, letra D. Muy bien, problema sencillo, tranquilo. Pasamos entonces al siguiente problema. Muy bien, problema 3 nos dice, en un triángulo ABC, acá tenemos nuestro triángulo A, por acá vamos a colocar B y por acá C. Dice lo siguiente, ¿no? Se traza la sevillana interior BD. Muy bien, vamos a trazar entonces la sevillana BD. Más o menos por acá, pues no, vamos a trazarlo más o menos por acá. Por acá. Acá está la sevillana interior BD. Acá entonces iría D. ¿Qué más nos dice? Tal que AD es igual a 2 veces DC. Ah, ok, ok, ok. Entonces vamos con los segmentos, ¿no? AD 2 veces DC. O sea, quiere decir que si DC, todo este segmento vale M, el segmento AD, todo esto tendría que valer entonces 2 veces M. Perfecto, muy bien. Además nos dicen que la medida del ángulo BAC es de 37 medios. ¿Esto de acá cuánto vale? Entonces esto vale 37 medios. Eso vale 37 medios. Y la medida de DBC vale 45. O sea, este ángulo de acá vale 45 grados. ¿Qué más dice? Calcula la medida del ángulo ABD. Ah, ok, ok. Nos piden calcular entonces la medida de este ángulo que vamos a llamarle X. Esto va a ser X. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer para resolver este problema? Voy a aprovechar el triángulo de 37 medios y voy a colocarlo dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a trazar acá de la siguiente manera. Primero, voy a prolongar este segmento más o menos hasta por acá. Y luego voy a trazar una altura. Ahí. Entonces, acá se va a formar un ángulo de 90. Acá se va a formar un ángulo de 90. Ahora, mm, lo que voy a hacer es unir este punto, vamos a llamarle el punto O con D. Voy a unir el punto O con D, lo voy a unir. Entonces me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Vamos a unir el punto O con D y me estaría quedando así. Acá voy a unir, ¿no? Listo. Ahora, voy a aprovechar el triángulo de 37 medios y recordar que la relación del triángulo de 37 medios es de 1 a 2. Perdón, de 1 a 3. Quiere decir que si esto de acá es 3M, el que se lo pone, todo esto de acá tendría que ser M. Esto tendría que ser M. Listo, tengo M, entonces quiere decir que estos dos ángulos, este ángulo de acá vale 45 y este ángulo de acá vale 45. Muy bien, listo. He demostrado entonces que el cuadrilátero BDCO es un cuadrilátero inscriptible. ¿Cómo sé que es un cuadrilátero inscriptible? Simplemente porque al trazar las diagonales, ¿no? Si esto vale 45, esto de acá también vale 45. Entonces quiere decir que es un cuadrilátero inscriptible. Y por ende, si es un cuadrilátero inscriptible, voy a tener que este ángulo de acá vale 90, ¿no? Entonces este ángulo de acá también tendría que ser 90. Y con eso se acabó el problema, ¿no? Vamos a colocar acá el cuadrilátero BDCO es inscriptible. Ay, perdón, ya ahora sí. El cuadrilátero más o menos sale forma, acá está. BDCO es inscriptible, ¿no? El cuadrilátero BDCO es inscriptible. Y como es inscriptible, vamos a tener entonces que el valor de x es igual a ¿cuánto? Es igual a 90. Y con eso está resuelto el problema, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Alternativa correcta, letra D. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema, chicos. Tenemos entonces el problema 4 que nos dice lo siguiente, ¿no? En un trapecio ABCD de bases BA y CD, muy bien, vamos a trazar entonces acá tendríamos A, B, C y D, ¿no? Acá están las bases BA y CD. Se escribe una circunferencia de centro O, por acá debe estar el centro, tangente a CD en T. O sea, acá
va a estar entonces un punto de tangencia, el punto de tangencia T. Tal que la prolongación BO interseca a TD en Q. Ok, vamos a prolongar entonces BO. Vamos a colocar acá B, por acá estaría O, y la prolongación estaría chocando más o menos por acá, ¿no? Acá está. Dice, ¿dónde está tocando la prolongación? En Q. O sea, este punto de acá, este punto vale Q. Y por acá estaría entonces el punto O. Vamos con las longitudes. Me dice AD es igual a 2 veces QD. Entonces, si por ejemplo QD vale, vamos a llamarle A o B, vamos a llamarle B, ¿no? AD sería el doble de QD. O sea, AD, todo esto de acá, me diría ¿cuánto? Me diría 2 veces B, ¿no? Todo esto me diría AD. ¿Qué más dice? 5 veces AB es 4 veces BC. 5 veces AB, 4 veces. Ya. Entonces, vamos con esa longitud. 5 veces AB. Recordar que en ese tipo de casos la información es cruzada, pues, ¿no? Si me dicen a mí, si me dicen 5 veces AB es igual a 4 veces BC, recordar que 5, ¿no? El 5 es como si fuera tu BC y el 4 es como si fuera tu AB, ¿ok? Tu AB. No olvidarse de eso, ¿ya? De forma cruzada. Muy bien, entonces vamos a colocar esa información que el problema nos está dando, pues, ¿no? A ver, AB entonces sería como 4, AB sería como 4 y BC sería entonces como 5. BC sería como 5, ¿no? Recordar nuevamente información cruzada, cruzada. Entonces acá sería, vamos a llamarle 5A y acá le vamos a colocar 4A. Muy bien, nos piden calcular la medida del ángulo AB, perdón, BAD. Nos piden calcular la medida del ángulo BAD. O sea, nosotros nos están pidiendo calcular la medida de este ángulo, ¿no? Este ángulo nos están pidiendo calcular, le voy a llamar X. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá? A ver, veamos. Mm, voy a aprovechar, voy a aprovechar este ángulo que se encuentra por acá, ¿no? Voy a aprovechar este ángulo que se encuentra por acá. Vamos a llamarle ángulo alfa, ¿ok? Este va a ser un ángulo alfa. Entonces, como me dice trapecio de bases BC y A y CD, o sea, quiere decir que estos dos segmentos, el CD y AB, son paralelos. Por lo tanto, si son paralelos, esto de acá también sería alfa. Ahora, voy a aprovechar, observamos, por favor, quiero que se den cuenta de lo siguiente, ¿no? Tengo acá circunferencia, punto de tangencia, y esto unido al centro. Entonces quiere decir que estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces veo también sería una bisectriz. Esto de acá sería entonces alfa. Listo. Ahora me doy cuenta que tengo alfa y tengo alfa. Ah, ok. Entonces, como tengo alfa y alfa, quiere decir que el triángulo BCQ es un triángulo isósceles. Vamos a colocar entonces su longitud, que sería acá, pues, ¿no? Esto de acá tendría que ser, ¿cuánto también? Tendría que ser también 5A. Eso de ahí también tendría que ser 5A. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Esto de acá tendría que ser 5A. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer acá? Podríamos aplicar teorema de Poncelet para encontrar una relación. Nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a aplicarlo por acá. A ver, la suma de los lados opuestos tiene que ser iguales. O sea, 4A más 5A más B, estos lados, los lados opuestos, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 5A más 2 veces B. Operamos acá, operamos. Bueno, acá vemos que 5A con 5A se va a eliminar y me quedaría entonces que 4A es igual a B. 4A es igual a B. Si 4A es igual a B, entonces quiere decir que este segmento de acá también me diría ¿cuánto? También me diría B. Y este segmento de acá, el doble de B, si 4 es B, entonces el doble de B sería 8A. O sea, todo esto de acá sería 8A. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar y voy a formar un paralelogramo. Voy a formar un paralelogramo de la siguiente manera. A ver, voy a colocar este segmento para acá. Tranquilos, no se va a quedar acá. Lo que voy a hacer es, este segmento me lo voy a llevar acá para formar el
paralelogramo que les estoy comentando. Ahí lo voy a dejar. Entonces, estoy formando un paralelogramo, ¿no? Y acá voy a unir, pues, ¿no? Estos segmentos los voy a unir por acá. A ver, vamos a ver. Listo. Por acá entonces voy a unir. Sí, a este punto le voy a llamar el punto, ¿qué punto tenemos? Punto E, punto E. Este punto de acá va a ser el punto E. Entonces tenemos el paralelogramo AECD. Muy bien. Vamos a trabajar acá entonces para encontrar una relación, pues, ¿no? Listo. Entonces, como esto vale 8A, quiere decir que el segmento, por ser el segmento S, por ser paralelogramo, también tiene que valer ¿cuánto? También tiene que valer 8A. Todo esto de acá tiene que valer también ¿cuánto? Tiene que valer 8A. Vamos a señalarlo entonces con naranja, ese segmento, por acá, para que se distinga, ¿no? Acá está entonces. Todo esto de acá que estoy mencionando tiene que valer 8A. Muy bien. ¿Qué más puedo notar acá? ¿Qué más puedo notar acá? A ver, miren, ¿ah? Yo sé que no parece, yo sé que no parece, pero todo esto de acá, bueno, el gráfico tampoco nos ayuda mucho, todo esto de acá tiene que ser 5A más B, ¿no? Todo esto de acá tiene que ser 5A más B. Lo voy a señalar mejor. Todo esto de acá es 5A más B. Entonces, por ser paralelogramo, todo esto de acá también tendría que ser 5A más B. Pero yo ya tengo B. Este segmento de acá, este segmento BA, este segmento BA vale B. Entonces quiere decir que EB, todo esto de acá, EB, tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 5A. Muy bien, vamos a colocar entonces el segmento acá, 5A. Vuelvo a repetir, yo sé que el gráfico no ayuda, tal vez un poco las proporciones. Ok, acá está el segmento EB. Esto de acá tiene que ser entonces 5A. Muy bien. A ver, mm, ¿qué más puedo notar acá? Ah, ya está, pues, ¿no? Si esto vale 5A, esto vale 5A, bueno, el gráfico definitivamente no ayuda acá, pero es un triángulo isósceles. Quiere decir que yo puedo trazar la altura por acá, vamos a trazarlo por acá, y va a caer de manera perpendicular, va a caer de manera perpendicular. O sea, quiere decir que este ángulo de acá va a ser 90. Y recordar que en un triángulo isósceles, por acá lo hago más claro, si este lado es igual a este lado y yo trazo la altura de 90, entonces quiere decir que este lado también va a ser igual a este lado. Entonces, como eso de ahí vale 90, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Quiere decir entonces que este segmento de acá tiene que ser igual a este segmento de acá, pues, ¿no? El gráfico no ayuda nuevamente, pues, ¿no? Ya está. Entonces, cada uno de estos segmentos, ¿cuánto vale? 4A, y esto de acá también vale 4A. ¿Listo? Tenemos 4A, 5A, esto tendría que ser 3A. Pero acá ya encontramos, pues, ¿no? Esto de acá tiene que ser, ¿cuánto? Tiene que ser 37. Eso tiene que ser 37. Por ser isósceles, eso también tiene que ser 37. También tiene que ser 37. Ahora, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Bueno, vamos a completar, pues, ¿no? Si esto vale 37, esto tiene que valer 53 y esto tiene que valer 53. Ahora, por ser un paralelogramo, si todo esto me da 106, este ángulo de acá también tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 106. Listo. Ahora, por ser paralelogramo, el valor de X, entonces, va a tener que ser igual a ¿cuánto? A 37 más 106 grados. O sea, esta suma me tendría que dar ¿cuánto? 143. Y esa sería entonces la respuesta para este cuarto problema, ¿no? Alternativa correcta, letra A. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente problema. Muy bien, problema 5 dice lo siguiente, en un cuadrado ABCD, acá está entonces el cuadrado, vamos a trazar el cuadrado por acá, ABCD, ¿qué más dice? Se traza la circunferencia inscrita, acá está la circunferencia inscrita, tangente al lado AB, o sea, por acá, entonces va a estar tangente al lado AB en M. Luego se traza DH perpendicular a MC, H pertenece a MC, dice. Entonces, muy bien. Vamos a trazar entonces MC, por acá se encuentra MC, y me dicen que de H perpendicular a MC, o sea, H se debe de encontrar por acá. Por ahí se debe encontrar H, acá está.
perpendicular, dice, ¿no? Acá está H entonces. ¿Qué más dice? No da más datos, nos piden calcular la medida de MAH. MAH. Ah, ok, ok. Ya trazamos acá entonces lo siguiente, que nos trazamos acá. A ver, por acá. Por acá trazamos, ¿no? Listo, esto de acá nos dicen que MAH. O sea, nos piden calcular la medida del ángulo MAH, o sea, este sería nuestro X. Esto de acá sería nuestro X, ¿no? Esto sería nuestro X. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podríamos resolver este problema. Vamos a partir de lo siguiente, pues no vamos a partir de lo siguiente. A ver, veamos. Como esto de acá es un cuadrado, porque me dice el problema en un cuadrado, vamos a colocarle sus medidas, pues no. Vamos a suponer, bueno, le voy a colocar a este lado, el lado A. Le voy a colocar a este lado, el lado A. Y este segmento de acá, el segmento M, va a ser igual al segmento MA. ¿Por qué? Porque es punto de tangencia y es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado. Entonces, miren acá. Si todo esto, por ejemplo, vale 2A, este segmento de acá vale A y este segmento de acá vale A. ¿Ok? Eso ahí valdría 2A y A. Ahora, tenemos que recordar que por ser un cuadrado, este ángulo vale 90, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que esto va en relación de 1 a 2, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente de 1 a 2, ese es un triángulo conocido, ¿no? ¿Qué triángulo es? Es el triángulo de 53 medios. Es el triángulo de 53 medios. Muy bien, entonces, ¿qué más puedo hacer por acá? A ver, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a aprovechar que esto es un ángulo de 90, ¿no? Esto de acá es un ángulo de 90. Entonces, como este es un ángulo de 90, puedo realizar el siguiente trazo, ¿no? Puedo trazar acá también el mismo segmento que tracé arriba, este segmento de acá. Puedo trazar este segmento, ¿no? Ahora, al trazar este segmento, me doy cuenta que este ángulo de acá también vale ¿cuánto? También valdría 53 medios. Y no solamente eso, me doy cuenta de que el cuadrilátero AMHD, vamos a colocar acá, AMHD, ¿cómo es? Es inscriptible. Es inscriptible. Profesor, ¿cómo sabe que el cuadrilátero AMHD es inscriptible? Fácil, porque si esto es 90, esto de acá también es 90. Entonces, por propiedad, cuando dos ángulos opuestos son 90 en un cuadrilátero, el cuadrilátero es inscriptible. Ah, perfecto. Y si es inscriptible, puedo aprovechar las diagonales, ¿no? Primera diagonal acá y segunda diagonal acá. Si esto es X, quiere decir que este ángulo de acá también tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser X. Vamos a colocarlo entonces. Este ángulo de acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser X. Este ángulo de acá tendría que ser X. Ahora, nuevamente aprovechamos que es un inscriptible y esto es X más 53 medios. O sea, su opuesto exterior, eso de acá, tendría que ser ¿cuánto también? Tendría que ser X más 53 medios. Y con eso se termina el problema. Me doy cuenta de que la suma X más 53 medios más 53 medios, esto tendría que darme ¿cuánto? Esto tendría que darme 90, ¿no? Y 53 medios más 53 medios vale 53 y 90 menos 53 nos da 37. Y esa sería entonces la respuesta para el problema 5. Alternativa correcta, letra D. Listo. Pasamos entonces al siguiente problema. Muy bien, vamos con el problema 6. Dice lo siguiente, ¿no? En un cuadrilátero ABCD, DB es bisectriz del ángulo CDA. Muy bien, entonces vamos a trazar acá DB, ¿listo? Nos dicen que esto es bisectriz del ángulo CDA, entonces por lo tanto este ángulo de acá sería por ejemplo alfa y este ángulo de acá sería alfa también, pues, ¿no? ¿Qué más me dice? La medida del ángulo BAD es 90. Ok, entonces este ángulo de acá vale 90 y la medida del ángulo de BC vale 40. Entonces este ángulo de acá entonces nos dice que vale 40 grados. Se ubica en L, se ubica L en BD. Vamos a ubicarlo por acá, ¿no? Vamos a ubicarlo por acá.
Por acá vamos a ubicar a L, ¿ok? Por acá vamos a ubicar a L. Por acá ubicamos a L. Por acá. ¿Qué nos dice? Se ubica L en BD tal que la medida de LCD, ¿ok? Vamos a ubicar el ángulo LCD, el ángulo LCD. El ángulo LCD sería este ángulo de acá, pues, ¿no? Que voy a llamar, vamos a llamarle beta. Este ángulo de acá sería beta. La medida del ángulo LCD y la medida del ángulo ADL, o sea, alfa. Ah, ok. Beta más alfa te dice que son complementarios. Suman 90. Ah, entonces esto de acá es un ángulo recto, ¿no? Ángulo recto, ángulo de 90. ¿Qué más nos dice el problema? Calcule la medida del ángulo LAB. LAB. Ah, ok. Vamos a trazar entonces el segmento LAB. Por acá. LAB. Y esto es lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? Esto de acá sería nuestro X. Perdón. Esto de acá sería nuestro X. Eso es lo que buscamos calcular. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer acá, pues, ¿no? Perdón. Muy bien. A ver, podríamos aprovechar nuevamente la bisectriz, ¿no? La bisectriz, como les comenté. Si tengo acá, entonces ya tengo una altura hasta este punto, puedo trazar otra similar, pues, ¿no? Puedo trazar otra similar hacia el otro lado, hasta más o menos por acá, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente tengo que prolongar esto de acá, tengo que prolongarlo hasta por acá, tengo que prolongarlo. O sea, quiere decir que este ángulo de acá es ¿cuánto también? Es 90. Ahora, por lo que te mencioné, si como desde la bisectriz estoy trazando dos distancias a los lados, quiere decir entonces que estos segmentos tienen que ser iguales. O sea, este segmento de acá, el segmento AB, tiene que ser igual a este segmento de acá. ¿Ok? No olvidarse, vamos a llamarle H a este punto, ¿ok? Entonces voy a tener que AB tiene que ser igual a BH. AB tiene que ser igual a BH. No olvidarse eso. Ahora, como AB tiene que ser igual a BH, yo necesito encontrar este X sí o sí. Necesito encontrar este X sí o sí. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Aprovecho acá, ¿no? Que tengo un 90. Tengo un 90, me doy cuenta que el cuadrilátero entonces BHCL es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? El cuadrilátero BHCL es un cuadrilátero inscriptible. Entonces ya tengo una diagonal, voy a jugar un poco con las diagonales acá, pues, ¿no? Voy a jugar un poco con las diagonales. Voy a trazar otra diagonal por acá. Voy a trazar otra diagonal por acá. Por acá trazo otra diagonal. ¿Está bien? Entonces, observo lo siguiente, pues, ¿no? Observo que este ángulo vale 40. Entonces, este ángulo de acá tendría que ser ¿cuánto también? Este ángulo de acá tendría que ser 40. Este ángulo de acá tendría que ser 40. Ahora, si esto es 90, esto es 40, en el triángulo BCL, esto de acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 50. Ese ángulo tendría que ser 50, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puedo obtener acá? El valor de X ya salió, ¿no? El valor de X entonces estaría valiendo 50. Profesor, ¿cómo es que sabe que el valor de X vale 50? Ya, pues miren acá, observemos, ¿ah? Me doy cuenta que desde este punto L al punto A, vamos a colocarle que es 3 puntitos. Vamos a colocarle 3 puntitos. Es igual a la longitud que va desde L hasta H. O sea, acá también vamos a colocarle 3 puntitos. Ahí está. Esas longitudes son iguales. ¿Cómo sabemos que son iguales? Porque de este punto de la bisectriz, ¿no? Hasta este punto de acá, va a tener que ser igual de este punto de la bisectriz hasta este punto que está acá. Entonces, ¿cómo podríamos estar un poquito más seguros de lo que estoy hablando? Bueno, puedo hacer el siguiente trazo, ¿no? Puedo hacer el siguiente trazo. A ver, veamos, puedo trazar acá, ¿no? Aprovechando que estos dos lados son iguales, ¿no? Puedo trazar entonces acá, ¿qué cosa? Un triángulo isósceles. Puedo trazar acá un triángulo isósceles. ¿Está bien? Entonces, yo al trazar un triángulo isósceles, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Bueno, voy a obtener
que este lado de acá, vamos a colocarle este ángulo mejor. Este ángulo de acá, lo voy a colocar en naranja, vamos a llamarle el ángulo omega, va a ser igual a este ángulo de acá, ángulo omega. Y voy a darme cuenta de que este ángulo de acá, el ángulo teta, va a ser igual a este ángulo de acá, que es el ángulo teta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos damos cuenta que el valor de x es igual a ¿qué? Es igual a omega más teta. ¿Y cuánto vale omega más teta? Bueno, pues está acá. Todo esto tiene que ser 90 y tengo que esto vale 40. Entonces omega más teta tiene que ser 40, ¿no? Y con eso hemos demostrado, perdón, tiene que ser 50. Y con eso hemos demostrado que el valor de x es igual a 50. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema, uy, perdón, ahora sí. Esa sería entonces nuestra respuesta para el problema 6. Alternativa correcta, letra B. Letra B. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema, ¿no? Muy bien, problema 7 entonces nos dice, en el gráfico, T y P son puntos de tangencia, nos piden calcular el valor de X. Muy bien, breve, directo, conciso, ¿no? A ver, entonces, vamos a aprovechar, ¿no? Si esto vale 25, entonces voy a tener que este arco de acá, ¿no? Este arco de acá, ¿cuándo tiene que ser? Tendría que ser, entonces, ¿cuánto? Tendría que ser 50, pues, ¿no? Este arco de acá tendría que ser 50. Y si esto es 50, nuevamente esto tendría que ser 25. 25. Muy bien. Voy a aprovechar entonces el punto T, punto de tangencia. Voy a trazar la recta tangente que pasa por ese punto, pues, ¿no? O sea, más o menos por acá. Esa recta voy a trazar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente observo lo siguiente, ¿no? A ver, veamos. Si esto vale 50, entonces quiere decir que este ángulo de acá tendría que ser ¿cuánto también? Tendría que ser 25, ¿no? Este ángulo de acá tendría que ser 25. Ese tendría que ser el ángulo. Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Desde el punto de tangencia, ¿no? Del punto de tangencia, si yo trazo otro segmento, vamos a trazarlo por acá, que corta la circunferencia, por ejemplo, este de acá, ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí. Este segmento de acá sí es 25, ¿no? Este segmento de acá sí es 25. Ahí está, ¿no? Ese segmentito de acá sí es 25. Espero se pueda ver. Listo. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más nos damos cuenta acá? Observamos lo siguiente, pues, ¿no? Miren, si este ángulo, por ejemplo, este ángulo que estoy pintando de morado, yo le pongo un ángulo teta, por ser tangente, mira, recta tangente hasta acá, vamos a colocarle el punto H, ¿ok? Hasta el punto H. TH tiene que ser igual a HP. O sea, si esto es 25 más teta, este ángulo de acá también tendría que ser ¿cuánto? Este ángulo de acá también tendría que ser teta, ¿no? Ese ángulo también tendría que ser teta. Perfecto. ¿Qué más puedo aprovechar acá? ¿Qué más puedo aprovechar acá? A ver, voy a aprovechar que voy a aprovechar este segmento de acá y este segmento de acá. Miren, este segmento de acá y este segmento de acá los voy a aprovechar. Los voy a utilizar como si fueran diagonales. A ver si algo surge, pues, ¿no? Algo puede aparecer por ahí. Vamos a ver entonces qué podría aparecer. A ver, vamos a trazar acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? A ver, veamos, se me ocurre lo siguiente, ¿no? Aprovechando opuesto por el vértice, este ángulo de acá tendría que ser 25 más teta, pues, ¿no? Ese ángulo de ahí tendría que ser 25 más teta. Acá está. Eso sería entonces 25 más teta. Opuesto por el vértice, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puedo darme cuenta acá? Ah, ok, acá ya salió, pues, ¿no? Si esto vale 25 más teta, ahí está, ya. Entonces, si esto vale 25 más teta, quiere decir que este arco de acá, este arco de acá, este arco, tendría que ser el doble, pues, ¿no? Este arco tendría que ser el doble. Y si este arco es el doble, entonces este ángulo que se encuentra acá, el ángulo interno tendría que ser la mitad. O sea, nuevamente este ángulo tendría que ser 25 más teta. Listo, y con eso el problema queda resuelto. Nos damos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta de lo siguiente, pues, ¿no? Nos damos cuenta de lo siguiente. Miren, ¿ah? A ver, por acá.
Ya. Observo este cuadrilátero de acá. Este cuadrilátero de acá, ¿no? Este cuadrilátero. Ese cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Jackie, ¿cómo sabes que es un cuadrilátero inscriptible? Porque si esto es 25 más teta, el ángulo opuesto, ¿no? Exterior a ellos, ¿no? También vale 25 más teta. Entonces, eso de ahí es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Eso es un cuadrilátero inscriptible. Perdón, acá se borró. Ya. Es un cuadrilátero inscriptible. Vuelvo a repetir, ¿ah? Vuelvo a repetir. Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá este cuadrilátero, que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Cómo sabes que es inscriptible, Jackie? Porque si esto es 25 más teta, el ángulo externo opuesto a él vale 25 más teta. Ah, ok. Y si es un triángulo, un cuadrilátero inscriptible, esta diagonal y esta diagonal me van a dar ángulos iguales, pues, ¿no? Si esto de acá es X, este de acá es X, entonces este de acá también tendría que ser X, por ser cuadrilátero inscriptible. Y de ahí que me voy a dar cuenta, me voy a dar cuenta que el valor de X entonces, ¿cuánto vale? El valor de X entonces vale 25, pues, ¿no? Y esa sería entonces la respuesta para el problema 7, ¿no? Alternativa correcta, letra B. Vamos a colocarlo, se borró. Acá está. Por lo tanto, el valor de X entonces vale 25. Esa sería entonces la respuesta correcta para el ejercicio número 7. Alternativa correcta, letra B, 25. Muy bien. Continuamos entonces con el problema 8. Nos dice lo siguiente, ¿no? A ver. Dado el gráfico siguiente, se muestra una circunferencia. Determina la relación correcta, nos dice, ¿no? A ver, veamos. Mm, a ver. Lo que vamos a hacer acá es aprovechar y formar cuadriláteros descriptibles, ¿no? Creo que lo más factible sería hacer acá el trazo. Vamos a trazar acá. Acá, pues, ¿no? Acá. Listo. Y simplemente prolongar este lado de acá y prolongar este lado de acá, pues, ¿no? Este lado de acá. Entonces, observo que el cuadrilátero, por ejemplo, ABCF, este cuadrilátero de acá, es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Es un cuadrilátero, perdón, ya, ¿en qué estoy hablando? Es un cuadrilátero que ya está inscrito. Este cuadrilátero de acá es un cuadrilátero que ya está inscrito. Entonces, observo que a beta, el opuesto exterior, sería acá, ¿no? Beta. Listo. Por ser cuadrilátero que ya se encuentra inscrito. Este ángulo de acá entonces vale beta. Muy bien. ¿Qué más? Esto vale alfa, ¿no es cierto? Entonces, si esto vale alfa, observo que el cuadrilátero de ECF es un cuadrilátero inscrito también. Por lo tanto, alfa se le va, perdón, su opuesto exterior también sería ¿cuánto? También sería alfa, pues, ¿no? Este ángulo de acá también sería entonces ángulo alfa. Este sería alfa. Y listo, se acabó el problema. ¿Qué es lo que voy a tener? Me voy a dar cuenta que x más 180, x más 180 tiene que ser igual entonces a ¿cuánto? A alfa más b. Y se acabó el problema, pues, ¿no? Alternativa correcta, la clave E. Muy bien. Problema sencillo, ¿no? Acá está. Alternativa correcta, letra E. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema, chicos, al siguiente problema. Muy bien, seguimos entonces con el problema 9. Nos dice el gráfico, calcula el valor de x a la medida del arco AB es 100. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podríamos resolver este problemita, pues, ¿no? A ver, veamos. Nos dan como dato que la medida del arco AB vale 100. Entonces esto de acá, este arco de acá, ¿no? El arco que va desde A hasta B tiene que ser 100. Este arco de acá, ¿no? Todo este arco de acá. Entonces, como todo este arco de acá vale 100, si yo, por ejemplo, hago este trazo, vamos a trazar acá, ahí está. Ese ángulo tendría que ser entonces, este ángulo tendría que ser 50, pues, ¿no? Ese ángulo que tenemos acá tendría que ser 50. Y este ángulo de acá, este ángulo que se encuentra por acá, también tendría que ser ¿cuánto? También tendría que ser 50. Ahí está. Ese ángulo de ahí también tendría que ser 50. Muy bien. ¿Qué más me doy cuenta? ¿O qué otro trazo puedo hacer para ayudarme, ¿no? Acá, a ver, vamos a prolongar.
porque un cuadrilátero inscriptible, inscrito, se busca trabajar o encontrar una relación también con los ángulos externos, pues, ¿no? Como hemos estado viendo. Entonces voy a trazar acá. ¿Qué más? Mm, ¿Qué otro A ver, voy a trazar acá también, ¿no? Voy a trazar acá para unir estos valores de acá. Este punto de acá con este punto de acá me voy a pasar un poco, pues, ¿no? Por acá. Ahí, por ejemplo, se me ha formado un cuadrilátero que ya está inscrito, ¿no? Vamos a colocarle acá valores, vamos a colocarle acá P, vamos a colocarle acá Q, que esto de acá es el punto Q. Por ejemplo, si yo observo el cuadrilátero ACPQ, es un cuadrilátero que se encuentra inscrito ya. Entonces, a ver, por opuesto por el vértice, este ángulo de acá tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 50, pues, ¿no? Este ángulo tiene que valer 50. Este ángulo que observo acá, que lo voy a señalar con verde, este ángulo que observo acá le voy a llamar un ángulo teta. No sé cuánto vale. Entonces, si completo nuevamente la figura, o por completar los ángulos, mejor dicho, por completar los ángulos, este ángulo de acá tendría que ser entonces, ¿cuánto? Tendría que ser 130 menos teta, ¿no? Todo esto de acá tendría que ser 130 menos teta. Eso tendría que ser 130 menos teta. ¿Qué más puedo obtener acá? ¿Qué más puedo obtener acá? A ver, veamos. Puedo, a ver, como les había mencionado, el cuadrilátero ACPQ es un cuadrilátero que se encuentra inscrito. Entonces, como es un cuadrilátero que se encuentra inscrito, este ángulo externo, el ángulo teta, está por acá, este ángulo externo, tiene que ser igual a su ángulo interno opuesto, que sería este ángulo de acá. Vamos a colocarlo por ahí entonces, ¿no? Este ángulo de acá entonces tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser teta también. Muy bien. Entonces, para aprovechar el inscrito en ambas circunferencias, voy a trazar por acá también, ¿no? Voy a trazar por acá entonces, cerrando ¿qué cosa? Cerrando este cuadrilátero. Voy a trazar por acá. Listo, hacemos ese trazo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos obtener acá? A ver, vamos a ver. Todo esto de acá, todo esto de acá vale 130, bueno, 130 menos teta más 50. Esto de acá tendría que ser 180 menos teta. El detalle es encontrar una relación acá, pues, ¿no? El detalle es encontrar una relación acá. Y esa relación creo que la podemos obtener de acá. Miren, bastante ojo por acá. Observemos este cuadrilátero de acá. Vamos a llamarle el cuadrilátero. A este punto le voy a llamar el punto D. Este de acá va a ser el punto E. Este de acá va a ser el punto F. ¿Ok? Nuevamente, ya. Nuevamente. Este va a ser el punto D. Punto D. ¿Ok? Este va a ser el punto E. Y este va a ser el punto F. Y este de acá vamos a llamarle el punto G. El punto G. El punto G. Ya, miren, si nosotros nos damos cuenta, el punto G, Q, E, F, bueno, este era F, vamos a colocarlo acá, ¿ya? Si nos damos cuenta, el punto G, Q, E, F, o sea, todo este cuadrilátero que se encuentra, ¿no? Todo ese cuadrilátero que se encuentra ahí, es un cuadrilátero que ya está inscrito, es un cuadrilátero inscrito. Entonces, por ser cuadrilátero inscrito, ¿no? Si este ángulo externo que vale 50, entonces el ángulo interno opuesto a él tendría que ser ¿cuánto también? Tendría que ser 50. O sea, este ángulo de acá tiene que ser 50. Y aprovechando ahora el cuadrilátero P, F, EQ, que todo tiene que valer 130 menos teta más 50, como ya tengo 50 acá, esto tendría que ser entonces ¿cuánto? Tendría que ser 130 menos teta. ¿Ok? Tendría que ser 130 menos teta. Y con eso, el problema ya quedó resuelto, ¿no? Probablemente lo del último cuadrilátero no haya quedado del todo claro, pero acá está, ¿no? Este cuadrilátero de acá me refiero. Este cuadrilátero de acá, este cuadrilátero de ahí, el ángulo externo vale 130 menos teta más 50.
tiene que ser igual al interno opuesto, o sea, a todo este ángulo de acá. Como ya tengo 50, entonces esto de acá tendría que ser 130 menos θ. ¿Ok? Tendría que ser 130 menos θ. Con eso entonces ya se acabó el problema, porque si nos damos cuenta, en el triángulo ACF, vamos a colocar acá, en el triángulo ACF, F, acá, en el triángulo ACF, ¿qué se va a cumplir? Se cumple entonces que X más θ más 130 menos θ me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 180. Y de acá voy a tener entonces que X ¿vale cuánto? X vale 50. Y con eso se acaba entonces el problema 9. Alternativa correcta, letra D. Letra D. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Problema 10 nos dice en un cuadrilátero ABCD, por acá tenemos A, B, C, D, tal que la medida de BAD es igual a la medida de BCD y vale 90, ¿no? Listo, entonces esto de acá vale 90 y automáticamente nos damos cuenta que es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Además nos dicen que la medida del ángulo ACB vale 53 grados. Muy bien, vamos a trazar entonces ACB por acá. ¿Listo? Este ángulo entonces que el problema nos está dando como dato vale 53. Este ángulo de acá vale 53. ¿Qué más nos dice? La medida de AB vale 4 y BC vale 2 raíz de 3. Muy bien. Entonces, esto de acá, el segmento AB, según dato del problema, vale 4 y BC vale 2 raíz de 3. Esto de acá vale 2 raíz de 3. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podríamos resolver este problema, pues, ¿no? Que no es tan complicado, según lo que veo, ¿no? Acá está. No es tan complicado porque, como comenté, es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, lo único que tendría que hacer es trazar, ¿qué cosa? La otra diagonal, pues, ¿no? Por acá. Entonces, por ser un cuadrilátero inscriptible, los ángulos internos de los diagonales tienen que ser iguales. Quiere decir entonces que si esto vale 53, este ángulo de acá vale ¿cuánto? Vale 53. Si este segmento vale 53 y 90, tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53. Cuando 53 se le pone 4, entonces este segmento de acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 3, que es lo que mide el otro cateto. Y este segmento, que es la hipotenusa, ¿cuánto tendría que medir? Tendría que medir 5, pues, ¿no? Esto de acá tendría que medir 5. Esto tendría que medir 5 y esto de acá tendría que medir 3. Pero el problema me pide calcular el valor de CD. Entonces CD, ¿qué cosa es? CD es mi X. Entonces todo esto de acá le voy a llamar X hasta por acá. Hasta por acá. Todo esto yo le voy a llamar X. Eso sería X. ¿Listo? Simplemente Pitágoras, pues, ¿no? Voy a aplicar un Pitágoras o voy a tener que X al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Pues, ¿no? El triángulo BCD. Voy a tener X al cuadrado más 4 por 3 me daría 12 y 5 al cuadrado me da 25, ¿no? Entonces X al cuadrado sería igual a 13. Por lo tanto, voy a tener que el valor de X sería igual a la raíz cuadrada de 13. Y con eso entonces queda resuelto mi problemita 10. Alternativa correcta, letra D. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema. Muy bien, problema 11 nos dice entonces del gráfico, calcule la medida del arco AB. Muy bien, entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Necesito calcular la medida del arco AB. Para eso voy a trazar entonces los siguientes segmentos para formar el arco, ¿no? O el ángulo interno, por lo menos, el ángulo interno acá. A ver, voy a trazar acá, ¿no? Y también voy a trazar acá. Listo. Entonces, este ángulo que tengo acá, este ángulo vale 60, pues, ¿no? Aquí, ¿cómo sabes que este ángulo vale 60? Porque si te das cuenta, este cuadrilátero que se encuentra acá,
es un cuadrilátero inscrito. O sea, si esto vale 120, el ángulo externo opuesto a él vale 120. Y como todo tiene que ser 180, entonces esto de acá vale 60. Ahora, el problema me da como dato que ese es un ángulo de 90. Entonces quiere decir que este ángulo de acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 30, pues, ¿no? Este ángulo de acá tendría que ser 30. Listo, entonces ya se acabó el problema, pues, ¿no? Porque si esto es 30, entonces voy a tener que la longitud del arco AB, todo esto de acá, todo esto, tendría que ser el doble de 30, pues, ¿no? Y con eso se acaba el problema, pues. Por lo tanto, vamos a tener que la longitud del arco AB vale 60 grados. Sí, alternativa correcta, letra C, C de casita, C de casita. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema 12 nos dice lo siguiente, ¿no? Del gráfico calcula el valor de x más y más z. Muy bien, entonces eh, buscamos un inscrito, ¿no? Un cuadrilátero que se encuentre inscrito. ¿Eso dónde va a aparecer? Creo que va a aparecer por acá, pues, ¿no? A ver, si yo trazo por acá, creo que me conviene hacer este trazo. Y al hacer este trazo ya obtendría entonces dos cuadriláteros inscritos, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, como son cuadriláteros inscritos, me doy cuenta que si esto vale x, el opuesto, perdón, si esto vale y, el opuesto acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser y, pues, ¿no? Y si esto vale z, el opuesto tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser z. Y se acabó el problema, pues, ¿no? Me doy cuenta acá que el valor de x más y más z vale ¿cuánto? Vale 360 grados. Y con eso terminamos el problema 12, pues, ¿no? Problema bastante sencillo, uno pensaría que iba a estar complicado, ¿no? Pero bastante sencillo. Alternativa correcta, letra C. Pasamos al siguiente problema. Problema 13 nos dice lo siguiente, ¿no? Si ABCD es un cuadrado, calcule la medida del ángulo determinado por ED y BF. Muy bien, ED y BF. Vamos a trazar entonces BF. Vamos a trazar BF para ver el ángulo que nos están pidiendo, ¿no? Ya, por acá. Listo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer este problema. Aprovechamos el triángulo, perdón, el cuadrilátero, el cuadrado ABCD y voy a trazar ahí su diagonal, ¿no? Voy a trazar su diagonal por acá. A ver, veamos. Un segundo, por acá. Trazamos entonces su diagonal acá y voy a trazar este segmento por acá, porque esta es propiedad, aunque no lo crean, ¿no? Esta es propiedad. El ángulo EFA vale 135. Cuando tengo la parte de un cuadrante, ¿no? Ese ángulo y uno, el punto, un punto desde los extremos, ese ángulo vale 135, ¿ya? Entonces, ¿qué más tendríamos acá? Este ángulo vale 45, ¿no? Este ángulo de acá vale 45. Y como les había comentado, esto es propiedad. Este ángulo de acá vale ¿cuánto? Este ángulo de acá vale 135. Este ángulo vale 135. Por lo tanto, este ángulo de acá vale ¿cuánto? Este angulito de acá vale 45. Me doy cuenta entonces que el cuadrilátero AFBD es un cuadrilátero inscriptible por las diagonales, pues no, por las diagonales me están indicando que es un cuadrilátero inscriptible. No olvidarse, por favor, lo vuelvo a repetir. Este ángulo igual a este ángulo de acá, ángulo formado por las diagonales, con los laterales. Eso de ahí son iguales, por lo tanto, quiere decir que el cuadrilátero AFB es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, voy a prolongar este segmento un poquito más o menos por acá. Entonces, por opuestos por el vértice o por ángulos suplementarios, como ustedes gusten, no hay problema, este ángulo de acá vale 45, ¿no? Este ángulo de acá vale 45. Entonces, como esto es diagonal, todo este ángulo de acá vale ¿cuánto? Vale 45. Todo ese ángulo vale 45. Entonces, el opuesto exterior a él, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Vale 45. Y se acabó el problema, el ángulo formado por ED y BE es 90, pues, ¿no? Es 90. Entonces acá tendríamos entonces que el valor del X es igual a 90, pues, ¿no? Esa sería entonces la respuesta para este problema 13, pues, ¿no? Alternativa correcta, letra D.
Muy bien. Pasamos entonces con el último problema, o el último problema de este capítulo. Ay, no, perdón. Este era el último problema entonces. Este era el último problema, el problema 13, ¿no? Pensé que eran 14, como en otros, como en como en el de álgebra, creo que hay 14 problemas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Esta vez no lo hice dividido en varias partes, lo hice en un solo video. Espero que les agrade así. Si no, si quieren que lo haga por partes, pueden dejármelo en los comentarios. Y bueno, no olviden por favor suscribirse, compartir y darle like al video. Bueno chicos, eso ha sido todo. Hasta luego, me despido. Chau, chau.